llama Compliance y Due Diligence. El doctor Cristian es abogado y docente de la URSA. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Eso va a presentar? Acá arriba. Sí, ahí está bien. Gracias. Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia tienen compliance, Bolivia no lo tiene. Bienvenidos, esta es la presentación del compliance y de la due diligence que son necesarias para el comercio internacional. Sin compliance no hay contratos, no hay negocios, no hay comercio internacional. Y me dirán, ¿qué es el compliance, doctor? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos acá sentados escuchando del compliance? Bueno, Bolivia no tiene compliance y justamente es una herramienta anticorrupción. Anticorrupción quiere decir que la empresa privada es parte de la lucha contra la corrupción y del cumplimiento. Porque también las empresas tienen que tener controles internos de compliance. Entonces el compliance es un conjunto de protocolos que se reúnen para mitigar riesgo. High risk en inglés. El alto riesgo que tienen las empresas. ¿Y cuáles son los riesgos que tiene una empresa? Hacer negocios con una persona que no sabe quién es. Vamos a ver. Hacer negocios con una empresa que no se conoce si lava activos, financia el terrorismo o hace actos de corrupción. Un ejemplo que conocimos en Brasil con la IACA es justamente el tema de la corrupción de Odebrecht, la empresa más grande en Latinoamérica de financiamiento de campañas políticas. Y la empresa fue sentenciada por no tener un compliance. Y si lo tenían, no lo cumplían, ese protocolo, ese enorme protocolo aparato de regulaciones no cumplieron. Fomentaban campañas políticas, ¿no? Entonces el compliance va a mitigar ese tipo de actos dentro de la empresa para que hagamos comercio con la Unión Europea. Bolivia necesita tener compliance. Toda empresa, ustedes que van a hacer empresa mañana o van a trabajar en una empresa, requieren el compliance empresarial. Porque la Unión Europea les va a pedir compliance. Bolivia, empresa de Bolivia, necesito su compliance. ¿Tiene due diligence? ¿Las debidas diligencias? ¿Tiene? Recién ahí podemos hablar del mercado de la Unión Europea y recién ahí podemos hablar de comercio internacional. El comercio internacional es un ámbito multifacético de actividad, de logística, de compra-venta, de transferencia de riesgo. Sí, hay transferencia de riesgo, pero solo en el Incoterms. La transferencia de riesgo no solo es el Incoterms. La transferencia de riesgo es en la compra-venta internacional. Cuando yo contrato una empresa, debo hacer una debida diligencia, ¿no? El compliance también busca prevenir, detectar, responder el incumplimiento. El comercio internacional está relacionado con terceros, quiere decir socios. ¿Con quién me asocio? Claro, conozco a mis socios, la pregunta que hago a ustedes. Cuando hago una empresa, cuando vendan un producto, conozco a quién estoy vendiendo o de quién estoy comprando. Conozco la empresa a quién compro. ¿Será que no está realizando actividad ilícita como la explotación infantil? Hubo un caso muy interesante. La hija de Donald Trump tenía una empresa que contrató para producir ropa femenina y esta empresa en Malasia
estaba actuando con explotación infantil. Donald Trump al rato dijo, Ivanka, termina la empresa. ¿Por qué? Porque deben cuidar la imagen comercial. El primer activo de toda empresa es la imagen corporativa. La siguiente, por favor. La OSD se encarga de darnos los lineamientos esenciales para la debida diligencia. Bueno, la debida diligencia empieza con conocer los pasos para investigar quién es la otra parte, qué negocios tiene, qué relación de comercio internacional realiza. Siguiente, por favor. La OSD es la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, donde criminaliza los sobornos. Bribery en inglés, soborno. Es el primer acto de corrupción de las empresas privadas con las licitaciones. Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Europa tienen compliance. Bolivia no tiene compliance. Por eso cuando hablamos de política exterior como cuestión de Estado, se debe implementar y obligar a tener un mecanismo de compliance, un mecanismo interno de compliance. ¿Sí? Toda empresa en Bolivia debe tener un compliance, absolutamente toda. Y para eso tenemos que conocer cómo hacer nuestro compliance en la empresa. El artículo 12 de una convención del 2005, el artículo 12 obliga a toda empresa en el mundo a tener este tipo de control. Auditoría interna, control, medidas preventivas y correctivas. Pero ante todo, prevenir para que el caso de la corrupción dentro de la empresa no salte a otros comercios, a otros comerciantes o a otra reputación de otras empresas. Hay una fórmula de un economista muy interesante, una fórmula matemática, que descubrió cómo podemos encontrar la corrupción. Se las traje para presentar. Esto lo vimos en Brasil. Corrupción es igual al monopolio de la decisión. Ojo, alguien que monopoliza la decisión, a la discrecionalidad, alguien arbitrario y menos rendición de cuentas. Menos rendición de cuentas. Esa es la fórmula de la lucha contra la corrupción. Siguiente. También existe un antídoto, una cura, una cura para decir alto a la corrupción, ¿no? Entonces, la cura es disminuir el monopolio, ¿no? Ese centralismo que existe en una parte decisiva en la empresa o en el Estado, porque la corrupción es del Estado es peor, ¿no? Discrecional, ¿no? Aumentar rendición de cuentas. Hay que decir. Lo que hablamos es business integrity. En inglés, integridad de los negocios. Business integrity. Y es muy importante para ser formales en la empresa. Y exportar credibilidad. Porque la empresa en Bolivia, fuera de Bolivia, es sujeta a fiscalización por otras empresas, por la due diligence. Entonces, para tener credibilidad, imagen de integridad, debemos aplicar la business integrity. ¿Qué significa? Mitigar los casos o atender los casos donde existan terceros involucrados o exista pagos no declarados o inusuales. Regalos. Todo tipo de regalo puede ser cuestionado. Y algo muy interesante, en Brasil nos decían, si usted recibe un lapicero Montblanc de $600, es un acto de corrupción. Pero si usted recibe un regalo, una botella de agua, no es corrupción, no es un conflicto de interés, no es. Depende del valor del regalo.
Bueno, la parte de las irregularidades de aduana y documentos, los riesgos de sanción y conflicto de interés, ¿no? Son temas muy interesantes en el compliance que debe detectar, mitigar y determinar dónde existe el compliance. Hace rato estaba OFAC, la Agencia de Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? La OFAC es la entidad que sanciona activos fuera de Estados Unidos, ¿no? En esta presentación hablamos de las debidas diligencias en Bolivia y fuera de Bolivia, ¿no? Verificar la reputación, la estructura societaria, la composición societaria, revisar los beneficios finales y vínculos de funcionarios. ¿Qué pasa cuando en una empresa existe un vínculo de un funcionario público? Es una empresa privada, hay un conflicto de interés. Si un funcionario público participa de la entidad privada, en el mismo rubro, ojo, existe un conflicto de interés y eso es corrupción. El derecho a la auditoría, la reputación, la cláusula anticorrupción, una cláusula contractual. Si vamos a hacer comercio internacional, una cláusula de lucha contra la corrupción. Por eso se requiere un programa sólido del compliance que funcione y que exista algo muy importante: cultura de integridad. Se los digo suave para que se quede acá. La cultura es algo que tenemos que dar en la educación, en el nivel escolar, secundario, universidad. La cultura de integración, de integridad, cultura de integridad. De integridad, eso es lo que necesitamos, la integridad. Bueno. Compliance frena, bueno, ese ya lo dimos hace rato. Al final. Bueno, les dejo una palabra muy interesante, ¿no? Una frase: el compliance obliga a pensar. Cuando las cosas no salen bien, lo cual implica una planeación, porque no nos va a salir todo bien. En los negocios internacionales no todo va a salir bien, y en ese momento tenemos que aplicar el compliance para gestionar los riesgos, los altos riesgos que implica el comercio internacional. Les agradezco mucho. Me quedó muy corto el tiempo, pero les agradezco mucho y gracias por estar acá. Gracias a la universidad, a la carrera de Comercio Internacional.